7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas; el doctor Luis Calero, jurista, experto petrolero; y el ingeniero Javier Orellana, experto también en estos temas energéticos. El objetivo es evaluar este primer año de gobierno en el sector energético. Al menos dos campos importantes, el uno relacionado con el sector minero y el otro el sector petrolero, con diferentes resultados y una expectativa, al menos en el campo minero, de crecer la inversión en el sector legal, no ilegal, porque en este primer año fueron detectadas nuevas acciones ilegales. Recordemos lo que ocurrió en la región amazónica ecuatoriana. Tantas herramientas y vehículos pesados en una explotación irracional de la minería. Ingeniero Fernando Benalcázar, ¿cuál sería su balance inicial de este primer año de gobierno en el sector energético? Muy buen día. Muy buen día. Gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo a todas las personas presentes y a sus radioescuchas. En términos generales, el balance podría decirse que fue lleno de retos. Creo que fueron evidencias de pasos iniciales, como fue a las 10 semanas de haber arrancado el presidente. El 5 de agosto emitió el decreto ejecutivo 151, que establece dentro de un rango de 100 días qué es lo que se debe hacer, complementando ya la existencia del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030. Pero en esos 100 días, muchísimas de las cosas a través del articulado del decreto no se alcanzaron, no se concretaron, están en marcha probablemente, no se ha comunicado el avance de muchas de ellas, y resalto entre esas el tema del catastro minero, el famoso catastro minero que venimos hablando y discutiendo desde hace varios años. Es algo que no se ha concretado y es algo sumamente importante. Asignación de fondos para el mismo existen, que esa fue la gran diferencia con la administración anterior, en la cual yo fui parte, que no había el dinero para hacerlo, ahora hay. Y otro punto que creo que es importante y positivo es que en ese mismo decreto se daba la relevancia al tema del combate a la extracción ilegal de minerales, y le tocó a este gobierno vivir dos casos sumamente evidentes y que alcanzaron todos los medios, que fue el caso del socavón de Zaruma y el que usted hizo referencia en Yazupín. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Creo que el liderazgo del presidente se puso en evidencia en el sector minero, y creo que ese liderazgo debe mantenerse a lo largo de este segundo periodo, en el cual, a través del Ministerio del Ramo, como un ejecutor de esas disposiciones presidenciales, podría encaminarse a consolidar al sector minero como un pilar económico estratégico para el país. Ingeniero Benalcázar, sin contar con estadísticas, con datos ciertos, como debiera reflejar el catastro minero, ¿cómo se pueden establecer y avanzar con políticas ciertas sobre la base de este catastro? Hay que resaltar una cosa muy importante, que el Estado tiene una política pública minera que no pertenece al gobierno de turno. Y en eso el propio decreto ejecutivo 151 resalta la existencia de ella. Y dentro de todos los aspectos que solicita y dispone al Ministerio del Ramo, es la interacción con las otras entidades relevantes del Estado y del gobierno, para que a través de acciones conjuntas pueda irse concretando dificultades que han sido institucionalmente presentes, como son las aprobaciones del Ministerio del Ambiente. En paralelo, se quedó a enero del 2020, nótese, enero del 2020, 2 años atrás, con el 80% de la confirmación del estado real de todas las concesiones petroleras, concesiones mineras. Y con ese nivel de avance, solo faltaba el tema de la adquisición del software o la plataforma electrónica requerida, que no hay que reinventar la rueda. En el mundo existen varios proveedores de gran calibre en varios países,
para poder implementar y darse esa apertura del catastro. Esa parte no se podía hacer por falta de recursos. Los recursos mediante un préstamo del BID están disponibles desde diciembre del 2020. Antes que llegue este gobierno fue terminada esa gestión del préstamo respectivo. Una vez que el catastro se reabra, que entiéndase, el catastro minero fue cerrado mediante una resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero de la época, solo podría abrirse de esa manera. A la fecha no se ha abierto el catastro minero. Y definitivamente esa herramienta sí es importante para que nuevas posibilidades de inversión a través de nuevas concesiones puedan darse en el proceso de abrir la puerta hacia la inversión extranjera adicional. Bienvenido al ingeniero Javier Orellana. ¿Cómo evaluaría el primer año del gobierno en el sector energético ecuatoriano? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día a los contertulios. Buen día al público que nos escucha y nos ve. El tema minero, yo noto mucho los problemas que hay en Perú, en Chile, tanto por tensión social, por expectativas de cambio del régimen tributario minero, problemas que, especialmente en el área del Perú, son mucho más serios que Chile. Chile es algo que se está esperando. Y lo noto aquello como una ventaja competitiva para Ecuador. El problema es que nosotros no tomamos ventaja competitiva de esto en estos momentos. Y a veces esperamos a que pase ventajas como tener los precios altos de los commodities que podemos exportar, y dejamos pasar estos momentos que a veces son coyunturales, ¿no? Probablemente este no sea tan coyuntural, pero tampoco va a ser un boom de décadas, ¿no? Va a haber un nivel de desarrollo. Eso en el aspecto de energía. En el aspecto de petróleo, creo que estamos todavía bastante rezagados en un cronograma que ambos candidatos a la presidencia hablaban de llegar a 3/4 de barriles. Un candidato, el otro hablaba de doblar la producción petrolera ecuatoriana. Pensando que ya pasó un cuarto de esta administración, es obvio que estamos retrasados. Eso en ese sector. Como bien citaba el ingeniero Benalcázar, en el sector minero hubo el decreto 151. ¿Cuánto se ha avanzado en estos campos que son fundamentales para la generación tanto de recursos cuanto del incremento de la producción? Ingeniero. Bueno, mira, yo más hablo con inversionistas extranjeros y realmente el tema del catastro ha sido algo muy, pero muy difícil, aún en el Open Business que se realizó en Quito en noviembre del año pasado, a finales de noviembre del año pasado. Si bien la producción minera de Ecuador se ha incrementado a rasgo, pero de bases que se hicieron hace algunos años atrás. Estamos todavía muy, muy detrás de otros países, especialmente en desarrollo minero. Deberíamos ser comparables con países como Perú, pero no realmente en Perú el sector minero representa 18% del Producto Interno Bruto. Aquí es mucho menos y mucho realmente no se lo hace de una manera legal, entonces creas toda una serie de problemas para la sociedad, de todo lo que tiene que ver con la irregularidad minera, no solo en el tema medioambiental, sino en temas también de criminalidad. Entonces, para mí todavía nos falta mucho en esa parte. Bienvenido al doctor Luis Calero. ¿Cómo evaluaría usted el primer año del gobierno en el sector energético? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a los contertulios. Y de igual manera a los oyentes de Democracia y ExaFM. Mire, obviamente que lo mío no es la minería. Me habría gustado decir alguna evaluación sustentada en cifras. He ingresado ayer a la página web tanto del ministerio como de la empresa minera, y es desolador el panorama porque por lo menos en información no existe absolutamente nada. No existe elementos, no existen parámetros actuales, peor, anteriores, como con los que uno pudiera realizar alguna comparación. Y obviamente que no me llamaría la atención que lo que se ha denominado política minera, que de igual manera se lo hizo
respecto del sector petrolero que podríamos conversar luego. Es decir, un listado de instrucciones administrativas no configuran en modo alguno una política. Y cualquier política, inclusive una muy elemental, debe partir de una base fundamental, que es la Constitución. ¿Qué le permite la Constitución al Ejecutivo? ¿Qué le permite al conjunto estatal de instituciones estatales realizar en determinada actividad, en determinada área? Y obviamente que la minería está inscrita en los sectores estratégicos. Y vamos que del artículo 313 en adelante, varios artículos de la Constitución desarrollan las competencias que el Estado se reservó para regular, para administrar, para controlar, para gestionar estos sectores estratégicos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto se ha hecho para que el Estado gestione la minería? Aparte de las convocatorias, de los intentos de convocatorias, problemas de catastro incluido para la inversión extranjera, la pregunta es, ¿la empresa minera se ha fortalecido? ¿La empresa nacional minera se ha fortalecido? ¿Tiene una mayor participación? ¿Qué es lo que está haciendo la empresa minera en la actividad de exploración? Exploración avanzada, está en desarrollo. ¿Qué es lo que está haciendo la empresa minera en función de las disposiciones constitucionales? No puedo dar unos argumentos, una evaluación más sólida, le digo lamentablemente por carecer de información. Habría que comenzar por lo menos por ahí cumpliendo con la ley orgánica de acceso y transparencia de la información pública y que tanto en la página del ministerio como en la página de la empresa minera conste la información financiera, la información técnica, la información operativa para que pudiéramos los ciudadanos realizar evaluaciones. Eso en cuanto a minería. Pues claro, vamos en el sector petrolero, doctor Calero, hubo grandes desafíos y metas. Se planteó, por ejemplo, al inicio, el duplicar la producción petrolera. Sin embargo, esto no es tan fácil que hemos visto en el desarrollo del sector petrolero. A ver, mire, Miguel, efectivamente se planteó duplicar y en algún momento en otro medio decía, ¿y por qué no triplicar? Si esto es cuestión de buena voluntad, pues caramba, tengamos un poco más de buena voluntad y vamos a triplicar la producción petrolera. No, caramba, yo creo que el asunto tiene que ser tomado con más seriedad. Y de hecho que el Ecuador cuenta con técnicos y cuenta con información como para decir, hey, el asunto no va por ahí, no es así. Y en primer lugar habría que tomar una definición mucho más de fondo, de igual manera, respecto de los hidrocarburos. Y considerar que los hidrocarburos, por ejemplo, constituyen la principal fuente de energía para el país. Más del 80% del consumo de la energía del país proviene de los hidrocarburos. Y no es entonces cualquier commodity, no es cualquier elemento para el país. Los hidrocarburos constituyen la principal fuente de energía y tiene que ser tratada en esa función. No como la caja chica para el presupuesto del Estado, no con una visión fiscalista, sino con una visión económica mucho más amplia de desarrollo del país. Los hidrocarburos son estratégicos por eso y porque han significado históricamente no menos del 10% del PIB. Este año será por lo menos el 12% del PIB. Miren, pero para evaluar con algunas cifras. Y cifras tomadas de las publicaciones del Banco Central. Producción petrolera. El año 2000, y vamos al trimestre, porque lo que está publicado es el trimestre. Vamos de enero a marzo. De enero a marzo del 2020 se produjeron 48.9 millones de barriles. En el 2021, 45.4. En el 2022, 42.8 millones de barriles. Del 2020 al 2022 bajamos de 48 a 42. Es decir, en barriles diarios, de 537,000 barriles diarios del 2020, en el primer trimestre del 2022 estamos con 476,000 barriles. Exportaciones de petróleo.
En el 2020 exportamos 34.9 millones de barriles en el trimestre. En el 2022, 28 millones, 28.3. El 2021 exportamos 32 millones. Solo que, mire usted las paradojas de la vida, en el 2020 obtuvimos por exportación petrolera 1.300 millones. En el 2021, 1.770. Hablo del trimestre. En el 2022, con 28 millones de exportación, obtuvimos ingresos por 2.500 millones. Cuestiones de mercado, ¿no es cierto? En el 2020 el precio del petróleo estuvo en promedio en $38, 2021 $54 y 2022 $88 el barril, que es lo que salva los muebles. Pero obviamente hay que contrastar, por ejemplo, con las importaciones de derivados del petróleo. En el 2020 importamos 12.700.000 barriles. En el 2021, 13.150.000. En el 2022, 13.900.000. Egresamos en el 2020 para importación de derivados 820 millones. En el 2021, 890 millones. Y en el 2022, 1.500 millones. Compramos derivados del petróleo. El barril nos costó en el 2020 $64 cada barril. $67 en el 2021 y $110 en el 2022. Entonces, eso permite, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, y demos un dato final, cifras de Petroecuador. En el 2021 se vendieron 20.780.000 barriles de derivados del petróleo. El 2022 subimos a 22.680.000. Fuimos con un 10% aproximadamente de incremento en volumen en ventas. Pero en ingresos, por estas ventas, en el 2021 obtuvimos 1.020 millones. Y en el 2022, en el primer trimestre, hemos obtenido 1.617 millones, lo que significa un incremento por barril, si quiere, o por galón, si quiere, del 42% de incremento en los precios de los derivados del petróleo en promedio de un año a otro, del 2021 al 2022. Es decir, hay un saldo favorable para el Estado en el cruce de cuentas entre importaciones y exportaciones, doctor Calero. Pero exclusivamente por precios del petróleo y por precios de venta internas. Más no por eficiencia en la producción petrolera. Y entonces ahí podemos empatar con la famosa meta del millón, de los 750.000, de los 802.000. Me acuerdo desde el tiempo de Carlos Pérez ya se plantearon los 800.000, luego bajó, él también creo que comenzó con 1 millón, luego bajó a 700. Bueno, esto más o menos es una especie de baratillo. Claro, ¿y por qué en la práctica? Un volumen. Claro, doctor Calero, ¿y por qué en la práctica no se puede, si hay una decisión de incrementar la producción petrolera, ¿por qué no se puede concretar? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Más inversión, más recursos? ¿Por qué no se lo hace? Mi percepción es de que hay una equivocada interpretación de la realidad petrolera. Miren, se parte de determinados dogmas, de determinadas generalidades, como por ejemplo aquello de que existe un monopolio estatal en la producción de hidrocarburos, lo cual no es cierto. Producción pura petrolera mediante contratos de prestación de servicios, el 20% de la producción. Del 80% restante, que sería la producción de la estatal, en su tiempo Petroamazonas, ahora Petroecuador, totalmente. De ese 80%, no menos del 40% corresponde a empresas privadas mediante los contratos de servicios específicos con financiamiento. Es decir, que en el global, más del 50% de la producción nacional petrolera está en manos de empresas privadas. Y de esa parte que tiene Petroecuador como producción propia, más del 90% de los servicios los prestan las empresas privadas. Perforación, servicio eléctrico, tubería, carreteras, alimentación, provisión de bombas, todo lo que usted quiera. Entonces, en definitiva, la presencia del sector privado
en el sector petrolero es contundente. Entonces, pretender que una mayor participación del sector privado va a incrementar, de hecho, la producción petrolera, para mí es un error. Hay que optimizar los actuales contratos, hay que optimizar los actuales procesos, sí, hay que hacerlo. Y que hay que identificar claramente las áreas de riesgo. Y hay que insistir, por ejemplo, en Suroriente, para que sean proyectos que vaya a la iniciativa privada, totalmente de acuerdo. Pero dedicarnos a allanar el camino para transferir los negocios en marcha de la empresa privada al sector privado, me parece que es uno de los errores conceptuales fundamentales, que no permite un desarrollo de la empresa pública, que puede optimizar su producción y no permite, si es necesario, una renegociación de contratos, un mejor relacionamiento o ambiente para las empresas privadas para que cumplan con sus obligaciones contractuales, sus obligaciones de inversión, sus compromisos, por ejemplo, de incursionar en proyectos de recuperación mejorada que no he visto, etcétera, etcétera. Ingeniero Fernando Benalcázar, volviendo al tema minero, ¿cómo fortalecer las políticas a fin de lograr mayor inversión? En los foros que aquí en Chile y en otros países se ha planteado, ha habido esta apertura. Sin embargo, ¿cómo concretar mayor inversión que permita hacer crecer la minería legal en el Ecuador? La respuesta creo que es directa y sencilla. El Ecuador vive un momento inusual en el sector minero. El tema de la política pública minera no es aquel que a través de este decreto ejecutivo 151 se definió. Solo quiero aclarar eso para efectos del público en general. Ese decreto es un plan de acción para el sector minero basado en la existencia de una política pública que cumple con todos los requisitos de la ley, tomando en cuenta desde los principios más básicos de la Constitución. Entonces, dicho esto, para que el Ecuador haya alcanzado por primera vez, para que la gente común nos entienda, la gente que no está en minería, existe un índice que establece la percepción que tienen los inversionistas del sector privado, a nivel de gerencias, a nivel de presidentes ejecutivos, de compañías, sobre el ambiente de inversión que ofrece un país. Se llama el índice Fraser. El índice Fraser es un índice que un instituto de Canadá elabora y emite cada año. Por primera vez, el Ecuador alcanza una posición de 24 sobre 84 jurisdicciones en las cuales se puede invertir. Durante la época que nosotros estuvimos, hace 2 años y más, estábamos en el rango de 56, 57. Esta gran mejora se asocia con la percepción de que estos inversionistas han visto, con la llegada de este gobierno, a un presidente cuyo discurso ha sido muy claro con respecto a ofrecer seguridad jurídica. Un banquero a la larga sabe cómo manejar finanzas, la apertura a resolver problemas que han habido con 2 empresas mineras de calibre internacional por proyectos que han tenido dificultades en el Ecuador, específicamente Junefield con el proyecto Río Blanco y la otra empresa Codelco con el proyecto Yurimagua. Y esta es una indicación de que si se continúa trabajando de una manera estructurada y con el liderazgo evidenciado por este presidente, las actividades de inversión pueden continuar de una manera bastante estructurada. Y tomando de referencia el evento Ecuador Open for Business que se hizo en noviembre y que el presidente ha ido a otras latitudes, en este caso hablemos de Chile, que en el caso minero es una latitud muy importante en el mes de marzo, se ratifica siempre este concepto de abrir la inversión, buscarla, para que generemos ingresos con fines de inversión social y generación de empleo. Ese discurso ha calado. Creo que el presidente, siguiendo con ese discurso y con los ejecutores de los ministerios, tanto del ramo como de los otros vinculados, podría ser exitoso
y nosotros ver réditos mucho más rápidos de los que vimos en administraciones anteriores, porque sí creo que demostrar ese liderazgo ha hecho una gran diferencia. Ingeniero Benalcázar, de cualquier manera, esos resultados debieran ser mucho más tangibles por un lado, y por otro, esto de la seguridad jurídica, ¿cómo lograr que exista una debida conciencia respecto de que en el Ecuador no hay amenazas y hay plena seguridad jurídica, como en otros países se evidencia ese gran desarrollo minero como el caso peruano? La respuesta creo que se asocia con una deuda que tiene el Estado con todos los sectores de desarrollo extractivo, no solo con el minero, y es el tema puntual de no contar con una ley orgánica para el proceso de consulta previa, libre e informada. En este plan de acción, que estoy de acuerdo, es una lista de qué hacer administrativamente, designa a quién y cómo y hasta cuándo. En este decreto ejecutivo claramente establece en uno de sus artículos que el Ministerio del Ramo liderará el proceso para culminar aquello decidido por la Corte Constitucional, que define que se busque cómo establecer a través de la legislatura esta ley famosa. ¿Por qué es tan importante esta ley y por qué se asocia con la seguridad jurídica? Porque si hacemos un análisis de todos los casos que formalmente han tenido un impacto y se han opuesto al desarrollo de actividad minera, e inclusive la petrolera, como fue en el caso de Sinangoé, queda en evidencia un factor que es común a todos ellos. No se hizo consulta, abusaron nuestros derechos, no nos preguntaron, apelamos nosotros a nuestro derecho constitucional, etc. Pues al no haber un reglamento y una ley respectiva, permite a través del sistema judicial, que todos sabemos cómo está el sistema judicial en el Ecuador, tener este tipo de acciones de protección y parar un proyecto. Y si este proyecto sigue subiendo en sus instancias, también en la Corte Constitucional han habido decisiones muy fuertes en contra del sector minero que crean una inestabilidad y una inseguridad jurídica. Pero aquí quiero poner una salvedad. Esto no solo es exclusivo del Ecuador. El sector minero en toda la región enfrenta problemas de oposición, tanto ambiental como social. Y en eso le doy la razón al comentario inicial que se hizo. La falta de comunicación, la falta de concienciación y la falta del interés tanto del Estado cuanto de las empresas privadas de poder comunicar mejor hacia las bases, hacia las personas, hacia el común de los corrientes, no a los círculos de los técnicos y de los ingenieros o de los que están vinculados con los sectores mineros, sino a aquel que cuando se da una consulta popular es capaz de parar un proyecto. Y aquí quiero resaltar el tema de Quito sin minería. Volvemos a una consulta popular en la cual, si llegásemos a votar en contra de no actividad minera de cualquier tipo en 6 cantones, en 6 parroquias del distrito metropolitano, estamos de nuevo generando un mensaje muy, pero muy negativo con respecto a la posibilidad de desarrollo de un sector que es vital en la actividad diaria de todo ser humano. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido también. Por ello decía, ingeniero Benalcázar, la importancia de la seguridad jurídica, porque estas consultas y con no un cabal conocimiento de las poblaciones, resulta mucho más fácil el discurso de no a la minería que finalmente sí a la minería responsable, a la minería legal, que permita generar más recursos precisamente para atender a esos sectores sociales, ingeniero Benalcázar. Totalmente de acuerdo, Miguel. Muy buenas palabras, muy buen comentario. Tomemos estas 6 parroquias. Supongamos que decimos no a la minería nuevamente, y parroquias que han sido tradicionalmente involucradas en actividades de minería totalmente fuera del marco legal, como es el caso de Pacto y Gualea. Lo único que estamos haciendo nuevamente es cerrar la puerta de la minería legal y abrir 2 puertas para la actividad ilegal minera. Porque no quiere decir que si decimos no a la minería legalmente,
no se van a hacer las cosas. El ser humano sabe el valor de los minerales. El ser humano viene haciendo esto por décadas en estas dos parroquias. Entonces la buena intención, que yo sí creo que hay una buena intención en proteger el entorno, en proteger el agua, en proteger los pájaros, en proteger la naturaleza en general, se convierte en una bomba de tiempo. Y no podemos, como seres humanos, olvidarnos la historia de este país. Vayamos hacia el sur del país, vayámonos hacia los sitios que por siglos han producido minerales. En donde no hay minería controlada, ¿qué sucede? Como alguien lo decía, los grandes problemas de la ilegalidad llevan a problemas seriosísimos en lo social, en lo económico, en todo aspecto, porque si no hay minería legal, que es controlada, que es regulada por el Estado, que cumple con los parámetros ambientales y sociales, viene la galopante imagen de la minería ilegal. Y eso es lo que la gente ve, porque la televisión, porque la radio nos ayuda a ver y a escuchar todo ese tipo de infamias que la minería ilegal trae. Pero eso no es la minería. La minería es una ingeniería con procesos como pasa en el sector petrolero, como pasa en el sector eléctrico. Diseños de ingeniería permiten hacer las cosas con respeto al entorno y respeto al ser humano. Ingeniero Javier Orellana, ¿cómo compaginar estos enormes recursos que contamos en el sector energético con una seguridad jurídica que debiera garantizarse esa explotación racional, de manera especial en el sector minero, que lastimosamente a veces por falta de conocimiento se va a estas consultas y se echa abajo la perspectiva de proyectos legales? Al no haber eso, se abre paso, como decía el ingeniero Benalcázar, a la explotación irracional, ilegal, de la que muchos viven. Y ya vimos en el río Yatsupino, en la región amazónica ecuatoriana, ingeniero Orellana. A ver, primero quiero hablar del mercado global, ¿no? Tanto para el petróleo como para la minería, estas van a ser años muy importantes, porque no es como que el uso del petróleo va a desvanecerse inmediatamente, así nos movamos por estos temas de reducir las emisiones. No, tenemos que entender que, por ejemplo, hay 4 elementos esenciales de la civilización que usan gas natural y petróleo. Todo el cemento, el acero, todo lo que tiene que ver con plásticos y con amonia. O sea, eso es algo inevitable y eso permitirá que el precio del petróleo, la demanda del petróleo del mundo entero continúe por un buen tiempo. Ahora, en la transición energética, la utilización de minerales es elevadísima. Un coche tiene alrededor, puede llegar a tener una tonelada de metales entre acero y aluminio y cobre. Y los coches eléctricos son más aún, básicamente todo el paquete de baterías que usa litio. Tú necesitas más o menos explorar unas 250 toneladas de tierra para encontrar muchos de los minerales que se necesitan, porque muchos de los minerales que se necesitan para una batería de litio son metales raros. Entonces la minería es quintesencial para el movimiento del planeta hacia energías más renovables, hacia disminución de las emisiones de gas, cambio climático. Ecuador, estamos bendecidos con tener un potencial, porque todavía queda demostrarlo, minero probablemente del tamaño del que tiene Perú, que sería más o menos 3 veces, casi el doble, un poquito más del doble de lo que está en este momento el petróleo. Ahora, la inversión no va a venir si nosotros no le aseguramos tanto una seguridad jurídica como una actividad social. Recordemos que los grandes capitales del mundo ahora tienden a tener lo que se conoce como políticas ESG. E por environment, medio ambiente, S por sociedad y G por gobernanza. Entonces tienes que todos estos tenerlos alineados de un plan comunicacional con el pueblo, con la gente afectada, con la gente que se queja, a veces sin conocer de cómo funciona, porque la minería ilegal es mucho más contaminante, pero mucho más contaminante que la legal, por el mismo hecho de que estas compañías grandes tienen que cuidar su reputación a nivel planetario. Entonces esta es una oportunidad dorada que tiene Ecuador, que probablemente sea la que nos permite tener fondos para los próximos 10, 15 años para algún tipo de transformación, porque poco a poco nos estaremos alejando de la economía de petróleo. Como le dije anteriormente, el petróleo no va a desaparecer la necesidad, pero
sí va a reducirse la demanda en el futuro, de aquí a los próximos 20, 30 años, y ya tenemos problemas agobiantes con los que lidiar desde un punto de vista financiero. Hablemos de los 8.000, 9.000 millones de dólares que se van a convertir en deuda del Estado por los atrasos en los pagos al IES. Entonces el país necesita que esto se comunique, necesita que la gente entienda. No todos podemos ser técnicos en minería o entender las finanzas detrás del mundo de hidrocarburos y de minerales, pero tenemos que entender la necesidad del país, de la sociedad. No podemos permitir que la minería ilegal se vuelva básicamente en otra fuente de crimen como ya es el narcotráfico, y que ya lo es realmente. Y esto los doctores me pueden secundar, y esa es la opinión que tengo. Ingeniero Orellana, con esas consideraciones, ¿cómo mejorar en el sector petrolero la producción que permita generar más recursos para el Estado ecuatoriano, que ha sido uno de los objetivos, una de las metas que no se ha podido cumplir, el aumento de la producción petrolera? A ver, en la época del presidente Correa hubo una ronda petrolera. Ahora último ha habido otra. Se está hablando de la explotación en campos de intracampos, que son campos de pequeña producción, son más exploratorios. Aquí tenemos que empezar a sacar la ronda de los campos mucho más grandes. Al mismo tiempo, tenemos que ha habido este deseo de mover hacia otro tipo de contrato, pero al mismo tiempo el precio del crudo está a la elevación. Justamente hablaba el experto Jack Scurry de Goldman Sachs sobre el precio del crudo unos minutos antes de empezar esta transmisión, sobre que potencialmente el crudo va a llegar a $125 en las próximas semanas porque se viene el verano del hemisferio del norte. Entonces hay un problema, que aquí tienes que alinear los intereses tanto de las empresas petroleras globales que siguen interesadas en el petróleo, porque se ve lo que está sucediendo en Guyana, el interés que tuvo Estados Unidos en que regrese el crudo venezolano a producción, dado que no están usando el de los Montes Urales, que es el crudo ruso, porque el crudo venezolano es más pesado, ya se optimiza las refinerías. El mismo hecho de que desde un punto de vista de subsidio de combustibles, estamos muy cerca, ya deberíamos estar en estas próximas semanas subsidiando con $2 al diésel, porque hay una escasez de producción de diésel a nivel mundial, no solo por los problemas de Rusia, sino también por el déficit de refinación que existe en el planeta. Entonces, todos estos son temas que tenemos que, no ahora, ya tenemos décadas que debemos haber solucionado. Ecuador debería tener una producción mucho mayor. Cuando yo era más joven producíamos más crudo. Ecuador estaba llegando a 570.000 barriles diarios, estamos alrededor de 500.000 de barriles diarios, incluyendo la producción del sector privado. O sea, hemos involucionado en la producción. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué no mejorar? ¿Falta de políticas de Estado? ¿Falta de inversión? ¿Qué es lo que ha pasado en el camino? Dinero en el mundo hay. Ecuador es un país que tiene serias dificultades para atraer capital. Primero porque realmente no somos muy estables en nuestro sistema jurídico. Un día prometemos una cosa, hacemos otra, terminamos teniendo serios problemas. Por ejemplo, tenemos una cantidad de juicios de arbitraje por distintos problemas que han ocurrido a través de la historia. Y toda empresa grande extranjera que viene al Ecuador sabe, porque contratan los mismos abogados en Quito, que le dan la historia que tiene el Ecuador en todos estos temas. O sea, esto no es que la gente de afuera viene a sorprenderse. Cualquier multinacional, así sea una multinacional pequeña, se le da el mismo reporte que te habla de todos los problemas que tiene Ecuador en estos temas, los arbitrajes que existen, problemas laborales. Mira, del año 19, en octubre, se invadió un campo petrolero y se suspendió producción de un campo petrolero. No estoy hablando de los oleoductos que se cayeron, estamos hablando del problema social que hubo en octubre del 19. Y eso es un tema bastante complicado, que vaya a haber una invasión de un campo petrolero y, si recuerdo bien, en una empresa privada. Es decir, ingeniero Orellana, volvemos al tema inicial de la inseguridad jurídica, el cambio de los contratos, los juicios, la acción que desde el Estado, y ahí están los ejemplos, podemos citar Perenco y otros casos anteriores en donde incluso el Estado ecuatoriano ha perdido esos procesos. Sí, aquí hay dos personas en la tertulia que han sido autoridades en el sector hidrocarburífico y minero. Yo no lo he sido, yo fui de comercio exterior, pero básicamente estas son cosas que toda empresa extranjera que viene al Ecuador a hablar te los menciona. No es nada nuevo.
Doctor Luis Calero, en resumen, ¿cómo lograr apuntalar al sector energético? Ahí hablamos sector minero, hablamos sector eléctrico, el sector petrolero tan fundamental que lastimosamente no se ha podido cumplir las metas establecidas desde el Estado. Pese incluso en la etapa reciente sabemos que el precio es volátil, pero por la incidencia especialmente de la invasión de Rusia a Ucrania, el precio del petróleo está muy alto. Mire, Miguel, yo creo que el asunto tiene que comenzar por identificar, desde el punto de vista oficial, de identificar adecuadamente cuáles son los verdaderos problemas, por un lado. Por otro lado, establecer alguna planificación estratégica mínima, una visión por lo menos a unos 10 años, no pido 20, no pido 30 años, por lo menos a unos 10 años. Mire usted, y todo es inmediatista, y todo es en función de la cotización del día de commodities, en función de eso son las reacciones, e inmediatamente vamos a duplicar, e inmediatamente vamos a hacer, pero el asunto no tiene que ser así. Entonces, yo digo, ¿cómo no identificar, por ejemplo, que problemas estructurales reales en el sector hidrocarburífero, por ejemplo, son los déficits en producción y en calidad de derivados del petróleo? Entonces, esos déficits que venimos arrastrando desde hace décadas no han sido motivo de preocupación responsable, decidida de los gobiernos de turno. Mire, este rato está parado un proyecto desde el gobierno anterior para la instalación de un tren de alta conversión en la refinería de Esmeraldas, que solucionaría parcialmente estos dos déficits que estoy diciendo. Producción de derivados, por ejemplo, porque el diésel, el residuo se convertiría en un diésel de alta calidad, dejaríamos de importar diésel y tendríamos un diésel de mejor calidad. Sí, mejoraríamos cantidad, volumen y calidad. Con inversión extranjera, vamos, un contrato de servicios con financiamiento a la postre. ¿Cuál es el problema para hacer? ¿Qué necesidad existe de reformas legales? Mire, se opta por reformas, como por ejemplo el paquete de reformas a la ley de hidrocarburos que se incluyó en esta denominada ley tributaria, que yo le denominé la reforma 3I, por ineficaz, inconstitucional e inconveniente a los intereses nacionales. Ineficaz porque se reforman artículos inexistentes en la ley de hidrocarburos, inexistentes. Desde 1978 no se ha producido una codificación a la ley de hidrocarburos. Por lo tanto, lo que existe es una codificación del 78 más leyes reformatorias que alguna editorial jurídica publicó para beneficio de sus lectores, de sus clientes, hace su codificación interna propia. Eso no significa que esa es la oficial. Tiene que estar publicada en el registro oficial. Pero bien, mire, se soslaya los elementos sustanciales de esto, por ejemplo, en los casos de delegación. Existe una interpretación, una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional. Tiene que regir la ley del sector y tiene que estar en ley los casos de excepcionalidad para delegación al sector privado. No puede coger un ministro y con un acuerdo ministerial establecer los casos de excepcionalidad. La Constitución y la Corte Constitucional lo impiden. Por ahí comienza la seguridad jurídica. Entonces, un buffet a los que se refería el ingeniero Orellana, que yo le tenía como economista, lo entiendo, es ingeniero financiero. Entonces, yo digo, estos buffets, ellos deben, un buffet serio debe comenzar por ahí, pues, por decir, la inseguridad está comenzando por el propio gobierno, que no aplica adecuadamente la Constitución, porque el marco constitucional es este. Mire, y no se aplican las herramientas, no se aplican los mecanismos que la propia Constitución facilita. ¿Por qué no se propicia, por ejemplo, las compañías de economía mixta? Ahí tiene el sector privado una gran posibilidad de intervención y no se requieren las declaratorias de excepcionalidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se estructuran proyectos adecuadamente y se lanzan esos proyectos? Y que de pasada tenemos un sector privado también no tan eficiente, que no estructura, que no arriesga, que no propone proyectos, porque tiene normativa para proponer proyectos y no lo hace. Está esperando estas reformitas por aquí para entrarse por las talanqueras a usufructuar de los negocios en marcha. Hablemos las cosas clara y terminantemente.
se quiere evadir el riesgo. Y la Constitución establece la lógica y el interés nacional establece que los proyectos de riesgo los traslademos al sector privado, con la rentabilidad y las garantías correspondientes, totalmente de acuerdo. Pero aquí estamos pretendiendo hacer al revés. Sabemos en el país, por ejemplo, cuál es la relación reservas-producción. ¿Petróleo para cuántos años tenemos? ¿Tenemos para 6 años, para 7 años? Y si no incrementamos reservas, pretendemos incrementar producción. ¿Queremos que colapse la economía del país? ¿Queremos que colapse la principal fuente de energía para la economía del país? Caramba, estos son los problemas de fondo que hay que discutirlos antes de lanzar cualquier iniciativa, cualquier propuesta. Eso es parte de la seguridad jurídica. Ahora, si no se cumplen esos requisitos, si no se da certezas, va a ser complejo esta expectativa que tenemos con un precio alto del petróleo o con esas enormes posibilidades en el sector minero, doctor Calero, que permita avisorar un futuro más promisorio. Sí, mire, yo lo que digo es darle contenido al tal encuentro. Y consensos mínimos, por favor, con todos los sectores involucrados. La academia está muda, la academia no dice nada prácticamente. Mire, la academia puede jugar papeles fundamentales en esto, en la educación, en la orientación para los sectores populares, para los sectores interesados, para las organizaciones populares, las que se oponen a la minería con o sin razón, las que tienen, ¿no es cierto?, todos estos sobresaltos. Tiene que darse unas conversaciones, unos acuerdos mínimos para el desarrollo del país con las fuerzas políticas, con los gremios de empresarios, con los gremios de trabajadores, de estudiantes, si la sociedad es un conjunto. Yo creo que hay que darle contenido al término encuentro. Debe pasar de un eslogan de marketing político a ser una realidad. Y tengo la esperanza de que el país puede comenzar a caminar mejor. Bien, muchas gracias por aportar. ¿Sí? Un comentario, Miguel, sí. Yo soy ingeniero, yo soy ingeniero en sistemas industriales con una maestría en ingeniería de sistemas industriales, pero también tengo un masterado en finanzas. Entonces, últimamente, casi toda mi vida en el exterior ha sido más en el mundo financiero, casi toda mi vida afuera. Pero un gran punto que hace el doctor Calero es necesidades de reservas. Se habla mucho de la potencial privatización de Petroecuador, pero la valoración de las empresas petroleras se hace en base a las reservas. Se lo hizo con Saudi Aramco, que salió a mercado hace poco, y Ecuador tiene una necesidad enorme de ir a mostrar que tiene las reservas necesarias para atraer gente a producción. Y eso es algo que a veces se habla muy por encima, cómo atraer dinero para que vaya a arriesgarse a hacer la parte exploratoria. En eso sí, los contratos de participación son muy necesarios porque básicamente te facilitan el crédito. Este es un punto que quería contarnos, si me permite el doctor Calero. No, cómo no. Bien, queremos agradecerles el aporte y seguiremos hablando de estos temas tan fundamentales del sector energético ecuatoriano a propósito de esta evaluación del primer año de gobierno y las perspectivas que quedan para el país. Muchas gracias al ingeniero Fernando Benalcázar, al ingeniero Javier Orellana y al doctor Luis Calero por su valioso aporte. Muy buen día. Buenos días. Muy buen día. Buen día a todos. Muchas gracias. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y tenemos previsto un debate sobre el tema del habeas corpus concedido a Jorge Glass, la apelación y lo que debiera venir en el debido proceso. Además, la situación de la justicia ecuatoriana. 4 invitados, la doctora académica y penalista Paulina Araujo, la constitucionalista doctora Pamela Aguirre, el doctor André Benavides, constitucionalista, y el catedrático y penalista doctor Ramiro García Falconi. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hey, ¿te acuerdas del oso perezoso de Saludza? Pues ahora volvió más saludable que nunca. Es que Julián se enteró que con los planes médicos de Saludza y su programa Vitality hay nuevas formas de ganar premios cumpliendo metas de bienestar.